ese comentario en la exposición. Sí. Ahora va a comentar la presentación y la exposición. Excepcionalmente, yo voy a comentar porque quisiera usar mi tiempo para otra cosa. Y la voy a decir ahora para que, aunque a ustedes le van a poner mucha atención a Paola, también piensen en lo que es lo siguiente. Nos va a pedir que piensen en los grupos de MAT 5. Los grupos de MAT 5 están comenzando el módulo 5. Están terminando en este módulo de diseñar su unidad didáctica, ¿vale? Y como le pasó a MAT 1 hasta MAT 4, piensan que todo va a ser maravilloso, ¿ok? Y si no les ayudamos, pues se van a tener los problemas, muchos de los problemas que ustedes han tenido en la implementación. Entonces, la pregunta es, ¿qué problemas y cómo sugerirles que eviten o que puedan manejar con anterioridad en su planificación esos problemas? ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar grupo por grupo, desde el 1 hasta el 6, cada grupo va a decir, miren, es que el problema es el tiempo y lo que tienen que hacer es tal cosa, ¿ok? Y pues ya problema que haya sido mencionado por un grupo, pues no lo mencionan, por eso quiero que tengan una lista más larga y damos vueltas hasta que terminemos, ¿vale? Listo. Bien, muy buenos días nuevamente. Tomé algunas notas específicas de los grupos y otras generales. Entonces, voy a intentar ir combinando, porque no quiero puntualizar en trabajos de grupo número tal, porque estoy expectante a revisar los documentos de las actividades. Entonces, más de lo que percibí. Igual no se preocupen, llevan 2 meses sin hacer presentaciones y es normal que acoplarnos al manejo del tiempo pues sea algo difícil. Entonces, los grupos que tuvieron ese problema de manejo del tiempo, pues ya veremos que en la siguiente actividad les va a ir mucho mejor. Ahora, esta actividad tenía 3 partes gruesas que debíamos abordar y pues eso incluye también en el momento de identificar qué es lo que vamos a presentar. Entonces, sobre estas partes de la actividad y de lo que esperábamos y de lo que observamos. La primera parte tenía que ver con evaluación del diseño previo, finalizada actividad 5.4. Vi que la mayoría de los grupos hicieron la evaluación del diseño implementado en ese aspecto. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? En la actividad 1.4 ustedes hablaron del contexto de su institución, ustedes también indicaron el tema que iban a trabajar, dijeron el estándar y tal vez el DBA que se asocia es este, y luego pasaron por 4 módulos y obtuvieron alguna información, ¿cierto?, que le fue dando forma al diseño que quedó listo en la actividad 5.4. ¿De qué se trataba? De mirar hasta qué punto el diseño que quedó en la actividad 5.4 respondía a lo que habíamos dicho en la actividad 1.4. Es decir, nosotros habíamos hablado de este estándar. Es posible que después de pasar por los otros módulos del análisis didáctico, de proponer unos objetivos, ¿sí?, de proponer estas tareas enfocados en tal contenido, entonces ya viéramos que estábamos aportando a otros estándares, ¿cierto? O dijéramos, sí, es que el contexto de los estudiantes cuando hablamos en la actividad 1.4, pues tenía que ver con esta realidad social, no sé qué. ¿Y qué pasó con el diseño de la actividad 5.4? ¿Si se ajustaba a ese contexto social del estudiante o no? De pronto se nos olvidó en el camino, eso es posible. Ahora, aunque dije que no iba a hablar de grupos específicos, el grupo 3 me dio el ejemplo perfecto. Analizando diseño previo. En ese momento no había jornada única. Entonces ustedes pueden decir que el diseño previo sí se acopló a esas previsiones, ese contexto, no sé qué. Durante la implementación sucedió algo.
Entonces ya cuando van a evaluar el diseño implementado, ahí es donde ustedes dicen, no se acopló a lo que teníamos inicialmente porque sucedió esto de jornada única, pero sí se acopla a la realidad actual. ¿Sí? Son como esas cuestiones lo que pasaba con el diseño previo y lo que pues, pretendíamos hacer de reflexión. Vi cuestiones muy generales. Entonces, en el módulo tal, identificamos estructura conceptual, hicimos el análisis fenomenológico, identificamos sistemas de representación. Todos hicimos eso, y eso hace parte del contenido del módulo. Pero lo que les estábamos preguntando era, para el diseño de la actividad 5.4, ¿qué de eso me resultó relevante? Y en las conversaciones que tuvimos en la sesión de inicio de módulo, algunos de ustedes me decían, es que hicimos la estructura conceptual y habíamos identificado estos contextos fenomenológicos, pero en el momento de diseñar las tareas nos quedamos en este. Entonces, algo que podríamos decir es eso. Esta era la información que teníamos y de esto nos centramos en tal aspecto. Entonces, esa era, digamos, la parte de diseño previo. Vuelvo y digo, pues estoy pendiente de revisar los trabajos para verificar esa información. Bueno, la segunda parte tiene que ver con la implementación y aquí habían varias cosas. 1, hablar de los cambios. 2, de alguna manera mostrar esa comparación con el diseño previo. 3, utilizar un esquema, algunos lo emplearon para comparar diseño previo y diseño implementado, eso fue muy valioso por lo siguiente. Solo con un esquema, algunos pusieron los tiempos, tiempo previsto, tiempo implementado, eso me pareció muy valioso. El grupo 1 utilizó 2 esquemas, ¿cierto? Aquí arriba cómo era la distribución y aquí cómo se ejecutó. Eso nos permitió abordar cuáles fueron los cambios y nosotros como auditorio poder ver, así no tuviéramos la descripción de la tarea, decir si aquí sucedió algo. Y entonces ese es el cambio respecto al diseño implementado, porque muchos de ustedes, claro, conocen lo que sucedió allá y nos hablan con mucha emoción de, uy no, aquí tuvimos que cambiar esto, tuvimos que cambiar esto, tuvimos que cambiar esto, pero por ejemplo yo no tenía la referencia de qué era lo que había y por qué ese cambio fue tan valioso, ¿sí? Entonces, esa parte ahí se quedó. Ustedes hablaron, esto fue lo que sucedió y tuvimos que ampliar tiempo, ampliar no sé qué, pero sí faltó como esa comparación con lo que estaba previsto. Y la otra parte que tenía esa sección de la actividad era la evaluación respecto al contexto. Entonces me devuelvo a lo que es la evaluación al contexto, pero ya el diseño implementado. Entonces, esto fue lo que implementamos. ¿Cómo quedó esto respecto a los estándares? Sé que hay grupos que hicieron ajustes fuertes en las tareas y es posible que al modificar una tarea durante la implementación, la reflexión en cuanto a los estándares sea diferente o en cuanto al plan de área porque ya le estén apuntando a unos indicadores de desempeño, criterios de logro, bueno, no sé cómo se llaman en las diferentes instituciones, y entonces la unidad didáctica esté abordando más cuestiones. ¿Sí? Entonces, es clave identificar esa parte. ¿Qué me pareció muy valioso? Es que vi que pensar en la implementación y describirla los está llevando ya a identificar mejoras. Entonces, sí, es que debemos dedicar tanto tiempo más a tal cosa y de alguna manera lo estaban justificando. ¿Cuál es el consejo que les doy en ese caso? Como cuando describieron la implementación ya identificaron mejoras, ajustes que se deben incluir en el nuevo diseño, cuando estén analizando las dimensiones, intenten justificar ese cambio. Entonces, por ejemplo, los 10 minutos de realimentación. No voy a entrar en la discusión si debe ser antes o después, pero me parece un espacio adecuado para continuar con esa secuencia de las tareas, porque no se trata solamente de, estamos implementando nuestra unidad didáctica, llevemos a ver qué hacen ellos, y luego nosotros analizamos, y entonces vamos al otro día a la otra tarea, y muchas cosas han quedado ahí, en el limbo. Y después viene el examen final, y ¿qué pasó ahí? Entonces, me parece clave como ese espacio de realimentación, me generan dudas, vi en unos cronogramas,
que el espacio de realimentación estaba al inicio de la siguiente sesión. Lo que yo percibo es, claro, el grupo fue, revisó qué había sucedido y a partir de ello hizo, creo. Y otros grupos lo tenían como, en la misma sesión decía implementación de la tarea y realimentación ahí. Entonces no sé cómo haya sido ese proceso de terminaron de resolver la tarea y de una vez hicimos la realimentación, no sé. Entonces, si ustedes están contemplando en ese espacio para lo que va a ser el nuevo diseño de la unidad didáctica, habría que ver pues cómo se organiza y qué elementos son los que se tendrían en cuenta de la sesión. ¿Qué más de esa parte de implementación? Oportunidad. Bien, voy a pasar a lo que era el análisis de la dimensión afectiva, dividido en dos partes, expectativas de tipo afectivo, motivación. Está ahí, perfecto, todos los grupos lo diferenciaron. Pero el procedimiento que se sugiere para analizar desde criterios de logro, pues no fue muy evidente en qué sentido. Algunos grupos se acercaron más a llegar a analizar cuáles fueron los criterios de logro que tuvieron tal contribución y cuál fue el porcentaje que se obtuvo allí. Y lo otro era desde las percepciones. Ahora, es válido desde las percepciones del profesor, pero recordemos que hay unos instrumentos. Entonces, si vamos a hablar desde la percepción del profesor, lo que yo creería es que en el trabajo hay una parte donde me muestran o me llevan al diario del profesor para que podamos verificar que esa debilidad sí tiene relación con lo que, si es algo objetivo, si es algo que está registrado y no es algo que estamos ahorita de pronto trayendo a colación con motivo del análisis que se está haciendo. Como les decía, el procedimiento de criterios de logro, la idea era pensar en estos criterios de logro que pretendían contribuir a estas expectativas de tipo afectivo. Ver qué pasó con el nivel de activación de esos criterios de logro y de ahí remitirnos a las tareas, ¿cierto? Y a los elementos para poder establecer dónde estaba el problema. Eso por un lado. Por el otro, me preocupó que en uno o dos grupos percibí nuevamente la confusión entre contribución y consecución. Lo habíamos hablado en la sesión de inicio y estas son las expectativas de tipo afectivo. Puede que a esta expectativa pensábamos contribuir con 5 criterios de logro y a esta con 2. Eso es una cosa. Y eso lo que va a hacer, pues en la de 2 criterios de logro es que nos reduce, digamos, el análisis para ver en qué errores incurrieron los estudiantes. Pero ambas expectativas son igual de importantes y si ambas tuvieron 50%, ambas tienen que ser analizadas. Así aquí sean 2 criterios de logro, aquí sean 5. ¿Sí? Eso no las descartamos porque como ahí era solo uno, eso ya nos dice, allí un grupo decía, solo había un criterio de logro y tenía que ver con representación y pues como no se activó. Entonces algunos grupos, en la reflexión de hace 15 días, decían, venga, ¿qué tendríamos que hacer en esa tarea o en unas previas para que ese criterio de logro llegara a activarse? ¿Sí? Es como... Y si hay un criterio de logro que contribuye a una expectativa afectiva y resulta que la mitad de los estudiantes en su trabajo en la tarea no pasó por esa rama del camino de aprendizaje y por consiguiente no tuvo oportunidad siquiera de activar ese criterio de logro, lo que sí puedo mirar es el nivel de activación de la otra mitad de estudiantes que sí pasaron por ahí. Es diferente de decir, nosotros esperábamos que esta expectativa afectiva fuera la más importante. No, ya lo dijo Paola, pero yo lo reitero, esa frase no tiene sentido. Tampoco tiene sentido la frase, el objetivo contribuyó a la expectativa afectiva. No es el objetivo el que contribuye a la expectativa afectiva, son las tareas las que contribuyen a las cosas. Bueno, pues creo que allí hay una pregunta en grupo 3, si puedes activarla. Tuvimos una situación donde como no se activaron en la totalidad, o una activación nula.
bastante alto. Y pues empezamos obviamente a interpretar, eso sobre todo fue en la tarea número 2. Los del objetivo 2. Y nos centramos mucho en esa parte y la verdad hemos quedado de pronto, yo pienso, para mí, hemos quedado un poco cortos al identificar cómo se ha comportado o por qué se ha comportado de esa manera. No solamente porque esos criterios pues estaban pegando directamente a lo que esperábamos que desarrollara el muchacho, sino que a la vez ellos también superaron esas expectativas y llegaron al otro punto, lograron obtener el resultado y no hemos podido, digamos, acercarnos. Pensamos obviamente reestructurar la tarea como tal, replantear obviamente los requerimientos, pero nos ha quedado esos puntos ahí. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no hemos llegado. Y estamos llegando al anterior. Sin embargo, en el anterior están mejores los niveles. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué aquí venimos bien y de pronto entonces sucede estas cosas? Y te llevas a algo que olvidé cuando estaba hablando de la implementación. Cuando ustedes hablaron de los ajustes que tuvieron que hacer, ahí el papel de los conocimientos previos, si lo escuchaban en la discusión, entra a jugar un papel muy importante, porque algunos de ustedes tuvieron que hacer pausas en una tarea para tener que explicar algún procedimiento, hacer una reflexión sobre cuestiones que se supone los estudiantes ya manejaban. Entonces, es posible que lo que ustedes están viendo, ¿sí?, de este criterio que no se activó, puede que no tenga que ver con esta tarea previa, puede que tenga que ver con conocimientos previos. Entonces, en ese punto, pues tendríamos que ver si la prueba diagnóstica, si tenía información sobre eso, y cuál sería el papel de la realimentación o cómo la direccionarían en el nuevo diseño para lograr de alguna manera abordar ese aspecto. Podría suceder. Como se genera, lo hablábamos precisamente en estos días, posiblemente el hecho de generar una previa que mejore la secuencia de tareas para inducir hasta cierto punto de vista a que algunos de los estudiantes consideren la situación que nosotros teníamos inicialmente planteada respecto a la situación. Tenemos la opción de una tarea previa respecto para eso, o en determinado momento mejorar las ayudas y mediante las ayudas también lograr que los chicos se acerquen a esos criterios de logro en los cuales nosotros no tuvimos activación. Es una de las dos posibles soluciones que... Es cuando decíamos las acciones de mejora, actividad 7.3. O sea, yo sé que ya se les están ocurriendo varias cosas, van apuntando a eso, pero cuando lleguen a la 7.3 van a tener que hacer ese listado unificado y van a tener que depurar lo que les quede mucho mejor. ¿Por qué? Pensar en una tarea de aprendizaje es pensar en ese grafo con el que caracterizaron el objetivo, ¿cierto? Pensar en los elementos de esa tarea y demás. Entonces... Y lo que está diciendo Paola lo digo de otra forma. Llevamos más de año y medio trabajando para ser capaces de hacer afirmaciones que no estén sustentadas en opiniones o en intuiciones, sino que sean afirmaciones concretas, no generales, que estén sustentadas en la información específica que se tiene. Por eso la diferencia entre decir es que nos fue regular porque los niños no estaban motivados, por decir algo, y estamos hablando de toda la unidad didáctica, de todos los niños y sin saber de dónde sale eso, a decir esta expectativa afectiva la destacamos porque estas dos tareas de este objetivo no contribuyeron como estábamos esperando a esa expectativa afectiva por razón de que en estos criterios de logro se incurrieron en tales errores, etc. Entonces, ojo, porque si no hemos perdido año y medio de un análisis estructurado, sistemático y de una recolección que jamás nadie más va a hacer de una implementación para llegar aquí a hacer afirmaciones genéricas basadas en opiniones y en intuición, ¿ok? Digamos que algo que se me ocurre, y sirve para todos los grupos, pensar en agregar una tarea de aprendizaje complejo, pero resulta que con la información que ustedes recolectaron,
cuando los estudiantes resolvieron la tarea y de los errores en los que ellos incurrieron, es posible que hayan aparecido errores que ustedes no tenían previstos, o incurrieron en este error y ustedes dijeron, llevamos la mejor ayuda de todas, y cuando la pusieron al servicio de los estudiantes no fue tan buena esa ayuda. Entonces también podría pues irse más bien la reflexión a lo que serían esas ayudas de... Bueno, entonces, les estaba hablando de diferencia, contribución, consecución, que yo esperaría que haga muy bien. Pero hay algo que me está preocupando porque cuestión fundamental de esta actividad son los listados de debilidades y fortalezas. Y lo primero que me preocupa es la interpretación que le estamos dando a los términos debilidad y fortaleza. Recordemos que lo que estamos evaluando aquí es la planificación que nosotros hicimos. Eso es lo que estamos criticando. Y en ese sentido, cuando yo hablo de debilidad o de fortaleza, tengo que hablar de atributos puntuales de lo que yo diseñé. Una debilidad es el literal A de la tarea 1.1 por tal cosa, que está justificada en el análisis de los criterios de logro y demás, ¿vale? Porque vi listados muy generales, entonces algunas tareas tal cosa, y los contextos fueron muy buenos. No, el contexto de la tarea tal aportó a, por la misma realidad, etc. Entonces, clave esos términos, debilidad, fortaleza, son atributos puntuales de lo que fue el diseño. Siempre le estamos echando la culpa a las tareas, pero ustedes también ya lo han empezado a analizar y es la dificultad, la debilidad puede estar en la socialización de los instrumentos. Estábamos hablando de lo afectivo y del matematógrafo. Una debilidad pudo ser que en la sesión de socialización no analizamos esta variable, estos aspectos. ¿Qué quería decir no detecté mis errores? Creo que Pablo lo que está queriendo decir es una debilidad del diseño, es que no preví en mi diseño explicar con suficiente claridad el matematógrafo para que se entendiera. Estamos hablando de debilidades en esta actividad. Estamos hablando de debilidades del diseño, que las constato en la implementación, pero son del diseño. Entonces es debilidad del diseño que nosotros no previmos en nuestro diseño explicar con más detalle el matematógrafo. ¿Ok? Lo mismo sucede con los grafos de criterios de logro, que pues en la próxima actividad vamos a ver como con más detalle lo que sucedió allí. Y la otra parte que me está preocupando es lo siguiente, y es no debemos confundir una debilidad del diseño con una dificultad de aprendizaje, con una dificultad del estudiante. Yo veía debilidad, interpretar los parámetros, digamos. Ahí estamos hablando de algo cognitivo y algo que fue más de la acción del estudiante, de lo que comprendió o no comprendió. Listo, si identificamos ese error, precisamente vamos a ver los elementos de las tareas y vamos a evaluar en dónde estuvo el problema, si fue en la formulación, si fue en las interacciones, qué fue lo que no le permitió a él superar este error o qué fue lo que lo hizo llegar allá. Entonces, clave eso. Debilidad, fortaleza, atributos de la unidad didáctica, del diseño. Debilidad diferente a dificultad o errores en los que incurrieron los estudiantes. Y ya, pues todos los listados deben estar justificados, como decía Pedro, en los procedimientos y en las anotaciones que tenemos. Entonces recuerden que ustedes pueden justificar desde procedimientos y desde las anotaciones del profesor, pero necesitamos ver eso. Y es clave, recordemos que todos los grupos tengan en repositorio de la actividad 6.4 las evidencias de la implementación. ¿Vale? Tareas, diarios y demás. Y por el momento dejo ahí y ya revisaré los trabajos. Bueno, entonces comenzamos esta ronda. Esto tenemos 15 minutos, 14 minutos. Vamos a ir relativamente rápido. Cada grupo va a decir un problema, una debilidad y una posible sugerencia. Es que piensen que cuando están diseñando tienen que tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, los grupos tengan varias, porque obviamente cuando lleguemos al grupo 4
seguramente las primeras 4 que tiene el grupo 4 ya las cogieron los grupos 1, 2 y 3, las primeras 3. No, En orden de presentación. en orden de grupos, 1, 2, 3, 4. Me das, Ya te digo. entonces, espérate, ¿me das posibilidad de usar la pantalla? No, aquí está, ya. No, es para que ellos vean lo que estoy haciendo. Sí, pero... Entonces, bueno, les doy 2 minutos más para que hagan la lista. Sí, mientras que ellos, mientras que participan. Pero no tengo pantalla ya, ¿por qué? No, es que mientras que ellos terminan la discusión, les voy a pasar aquí la actividad. Que falta presentar la actividad 7.2. Entonces presenta tú primero eso. No, hacemos la ronda rápido. Esa es la facilita. Pero, bueno, sí, por motivos personales. Y después pues igual, uno nota la ausencia y dos, él comentando. ¿Listo, chicos? Grupo 1. Eso es lo que yo sabía. ¿Cuál es el grupo 1? Grupo 1. Listo, grupo 1. Una. Sí, es que vamos una por una. Sí, es que vamos por eso cuando lleguemos al grupo 5. Cuando lleguemos al grupo 5. Ya va a haber 4 cogidas y a tener que decir. Bueno, una es la explicación con lo que acaba de decir el profe Pedro, que es explicación con detalle de los instrumentos. Un ejemplo, el diario del profesor, o sea, hablamos de matematógrafo, estamos hablando del diario del estudiante completo, el diario del profesor, en especial el diario del profesor, ¿en qué sentido? En que cuando se está diligenciando, pues no genera dudas en ese momento de implementar, entonces uno no sabe si escribir la observación con detalle o en qué momento aplicarlo, si lo voy haciendo en la clase o lo hago al final, o etc. ¿Sí? O sea, como ser más específico. Una de las estrategias que pensamos es que en la actividad 5.1, cuando se entrega el borrador, en esa semana, poder como tener un ejemplo y dárselo al tutor para que él de pronto revise, sí, mira, ¿qué pasó aquí? Como que le den a uno preguntas claves que lo logren guiar en esa implementación del diario del profesor. Hago un ejemplo, ¿no? Digamos en el primer borrador que hicimos del diario del profesor, teníamos solamente un camino, como si fuéramos estudiantes. Puede generar la opción de que yo pueda colorear diferentes, porque yo estoy visualizando que en la ramificación los estudiantes me hicieron preguntas de o yo visualicé o en la interacción con los estudiantes generaron 3 caminos diferentes. Entonces, en el día del profesor poder colorear esas 3, amarillo, rojo, y entonces uno no sabía si solamente dejar uno o dejar los 2 o dejar 3 o cómo se puede implementar esa situación, sobre todo en las bifurcaciones. Entonces, eso era lo que nos generaba mayor dificultad. Miriam, grupo 2. Miriam, grupo 2. Sobre todo, o sea, nosotros sobre todo vimos varias, pero tomamos la que yo veo la más importante para nosotros, que es cuando nosotros vamos a diseñar las tareas, mirar nosotros en el diseño de las tareas el grado de dificultad que tienen los estudiantes, que puedan llegar a tener los estudiantes, porque nosotros a veces tenemos expectativas muy altas con los estudiantes y no lo aterrizamos a veces a un contexto real. Que pues la solución nosotros diríamos que lo más importante sí es llegar nosotros a no solamente pensar que porque la tarea es motivadora, bonita, sino sentarnos a hacer la tarea
y hacerla varias veces para ver si realmente cumple con el tiempo que se le va a dar. Y no solamente el tiempo, sino también tomar las otras expectativas de tiempo, que como es jornada única, o sea, todos esos tiempos, mirarlos bien antes de mandar una tarea. Y el lenguaje empleado. Es que es una sola por grupo. Ahí está de lo mismo. Ya dijeron dos. Ya dijeron dos. Ya hubo dos. Que si no le dejamos nada. Grupo 3. Venga. Nosotros de pronto vemos una dificultad grande respecto a la toma de apuntes por parte de los estudiantes, por parte de los estudiantes respecto a lo visto o a lo que está soportando, a lo que va dirigido la tarea. Como solución planteamos que se realice o se diseñe una guía corta, es como una especie de menú de las cosas importantes de ese tema, que sea de pronto un elemento dentro de las fichas de tareas, como un soporte, es como, por decirlo así, como una guía donde me diga, mire, esta tarea me aportaba a esto, y para lograr su efectiva consecución debe tener en cuenta eso. Un resumen pequeñito. Algo que sustituya la toma de apuntes para que yo no esté pendiente de tomar apuntes. ¿Esto es para el profesor o para el estudiante? Para ambos. ¿Lo diseña el profesor y luego lo especializa? Ah, ya. Grupo, vamos en el 3, 4. Es puntual que más de una persona implemente la unidad. Si no es posible que más de una persona implemente la unidad, que se haga grabación de sesiones o que se haga algún protocolo, algo que permita que si llega a pasar alguna situación, le dé un poco más de información y de visión a los otros integrantes del grupo sobre qué pasó en la implementación. Bueno, nosotras proponemos que antes de la unidad didáctica, antes de empezar a implementarla, el grupo en las sesiones de clase haga una adecuación de los agrupamientos. Entonces, que si va a ser grupos grandes durante su implementación, que se trabaje previamente con los estudiantes. No en las actividades, digamos, no en la unidad didáctica únicamente, sino que antes, como que los acostumbren o ya les hayan explicado el tipo de trabajo en las actividades previas, pues. Grupo 6. Pues yo puntualmente le sugiero a los grupos, por ejemplo, ver los videos que se hacen al finalizar de las presentaciones, porque ahí dan información que uno no encuentra a veces, digamos, como en los apuntes. Son informaciones muy puntuales, por ejemplo, la de hoy me parece bastante... Si uno lo hubiese visto antes, cuánto no había parado de sufrir. Y las preguntas puntuales, ¿no? Otra ronda. Sí, otra ronda, sí, eso es bueno. Que no tenga nada, dice Listo. La otra es establecer las metas y los requerimientos de cada una de las tareas, claro, como el muchacho lo va a interpretar. O sea, un lenguaje acorde al estudiante. Metas claras para que se... Que el lenguaje sea acorde con el nivel de los estudiantes, porque a veces utilizamos un lenguaje muy técnico, entonces ellos no entienden qué es lo que pretende, qué es lo que se debe hacer con la tarea. En el caso de que se impliquen las actividades del agrupamiento, haya una explicación clara y concreta sobre qué se pretende y qué evidencias va a aportar eso. Es decir, vamos a usar el agrupamiento, pero fuimos muy generales y no describimos nada, sino en el caso de incluir el agrupamiento, ser más detallados en qué tipo de evidencias buscamos, en qué tipo de procesos buscamos, o qué es lo que perseguimos con ese agrupamiento de manera concreta. En las sesiones no la institucionalización, porque así hayan juegos y cosas y oportunidades de aprendizaje, nos parece clave la institucionalización al cerrar cada sesión. No, institucionalización.
O bueno, formalización. Grupos, no, prever una sesión intermedia, digamos, en cada implementación de las actividades o la sesión de grupo de actividades, otra sesión en la que pueda hacerse, digamos, lo que se presente como imprevisto. Entonces, si nos faltó tiempo, si se necesita trabajar algo, entonces tener una sesión intermedia, que no sean tan apretados los tiempos y las fechas. Lo que pasa es que a veces uno, cuando va a hacer la implementación, pone, digamos, el lunes voy a trabajar esto y el martes tengo la segunda actividad y miércoles tal, y no deja un tiempito por si algo pasa entre esos días. Entonces, tener tiempo de sobra y no empezar muy tarde la implementación. Sí, es que está anotando para el grupo 6. Ayudas para los conocimientos previos, no limitar, prever que pueden presentarse muchas más cosas, ser más amplio en esas ayudas. Estábamos hablando de la prueba diagnóstica, no limitarse en conocimientos previos, sino ser muy puntuales, así sea empezar desde primero de primaria, para evidenciar en esas tareas de evaluación lo que se quiere, o sea, tener claro, específico qué es lo que se quiere con cada una y ser muy claro y específico en lo que le estoy preguntando. Establecer un formato de solución de la tarea para facilitar la sistematización. O sea, no que el niño llegue a escribir los puntos de la tarea, sino establecerle como un formatico que le facilite el diligenciamiento. ¿Sí? ¿Ustedes tienen algo? Le aportan pues, significativas de pronto hacer un pilotaje de algunas cosas a estudiantes diferentes, de pronto de otra institución o de otro grupo, a los que vamos a hacer un pilotaje. Eso da más detalles y más información. Bueno, entender que la importancia de los requerimientos, porque a veces creemos que los estudiantes dan una mala respuesta, pero realmente lo importante es que evaluemos la oportunidad de elegir diferentes caminos o de oportunidades de aprendizaje de los estudiantes desde lo que les estamos pidiendo. O sea, ser claros en el requerimiento. Analizar el requerimiento, analizar el requerimiento en el sentido de que no vaya a guiar que el estudiante, no forzar al estudiante a un solo camino. Ni tampoco ser demasiado abiertos porque pues también los dejamos a ellos muy confundidos. Entonces sí, tan pronto se acabe la tarea de implementar cada una de las tareas, que la persona que implementó o las personas que implementaron, también es importante que haya más de una, graben un mensaje y cuenten todo lo que pasó, o sea, en caliente, que uno lo grabe y lo envía al grupo en un WhatsApp, por ejemplo. Entonces 5 minutos diciendo eso pasó, porque a veces cuando ya uno no tiene tiempo de llenar ahí mismo el diario del profesor, o se le olvidan cosas ya cuando lo va a contar, entonces ya terminó la sesión y saque 5 minutos para grabar todo lo que esté ahí como en caliente. No grabados, escrito, hacer una bitácora. Prepare un formato personal, preparando detalles muy específicos de lo que quiere observar en cada implementación de cada unidad, o sea, diferente al diario del estudiante, al diario del maestro. Alístese un formato, una hoja previamente, quiere observar esto y esto, para que en el momento de la implementación apunte, porque a veces no hay tiempo, sí, para el maestro. Y apunte lo mínimo, porque esos detalles que a veces uno en la implementación no presta atención,
después van a hacer, y uno generalmente no registra eso. Eso es. Listo, muchas gracias. Los grupos de Martín, le dan. Pero yo le puedo agregar una. Sí, pero esa ahí ya lo pasamos de los. Pero que las próximas sesiones seguimos con eso para ayudar. Importantísimo, importantísimo. No, pero eso yo creo que lo invité a un especial. ¿Con más seis no hicieron esto? Eso son dos pero si aquí nomás te importa Bien, rápidamente. Aquí ya empecé con todo, análisis de la dimensión cognitiva. Recordarles que aquí hay dos tipos de expectativas de nivel medio y expectativas de nivel superior que vamos a hacer. En el caso de los objetivos, puedes ir bajando, por favor. En el caso de los objetivos, recordemos que debemos analizar dos fuentes de información: el desarrollo de las tareas y el examen. Acá en el taller algunos grupos hicieron solo desarrollo de tareas, otros grupos hicieron solo examen, pero lo que se pide es que se haga el análisis de ambas fuentes de información. De las tareas, desde los criterios de logro, errores y qué elementos influyeron. Desde el examen está la rúbrica y están esos criterios de logro que ustedes pretendían observar y están los errores. Entonces, clave ahí. En las expectativas de nivel superior vamos a analizar los procesos y las capacidades matemáticas fundamentales. Así como hacíamos la reflexión en las expectativas de tipo afectivo, no vamos a confundir contribución con el porcentaje de desarrollo. Entonces vamos a analizar todo lo que esté con niveles no muy buenos. Recordemos que el sistema base tiene como un problemita para decirnos si es que específicamente es esto, por tal contribución, pero recordemos que sí nos sirve para hacer comparaciones y poder establecer dónde vamos a centrar la atención. Ese análisis es por objetivo. Aunque ahí no dice una tercera parte que diga revisión de la información previa, por los comentarios que hice, por lo que observé de las presentaciones, les recomiendo mucho ajustar el listado de debilidades y fortalezas de la dimensión afectiva. Ajustarlo en el sentido de atributos puntuales del diseño, en los cuales vamos luego a tomar decisiones para mejoras. ¿Listo? O sea, no lo hice ahí, no es algo que yo les voy a evaluar en la actividad 7.2, no, pero sí es fundamental para la actividad 7.3. Ustedes van a estar utilizando los diarios y dentro de las sugerencias que ustedes dieron de pronto de grabarse, de no es que otra persona implemente y demás, lo que yo estoy viendo es un problema en lo que puede diligenciar los diarios del profesor, porque se supone que allí debían estar todas las anotaciones. Entonces, clave con eso. Muy buenos los consejos, pero digamos cuando ustedes vayan a proponer el nuevo diseño, pues es clave que hagan esa recomendación para la persona que lea su unidad didáctica. Tener todo registrado en el diario porque es lo que nos va a servir para justificar todo. Y ahí es donde nosotros debemos ver qué sucedió. Y lo último, esto fue así de carreritas, qué pena con ustedes. Lo último es recordarles que hasta el miércoles pueden registrar dudas. Y recomendarles a los grupos que tengan en cuenta la indicación. Si no tienen dudas como grupo, por favor escriban. El grupo no tiene dudas en esta actividad. Yo hasta ahora como formadora es que veo el vacío que uno encuentra cuando abre la hoja y dice, ¿qué pasó con estos 5 grupos? ¿Entendieron todo? O de pronto hay lagunas que se podrían pues corregir antes para no llegar a la parte final y decir, uy, nos toca volver a revisar tal cosa y se nos van a ir combinando actividades, ¿vale? Entonces recomendarles
Grupo no tiene dudas, se puso de acuerdo el grupo en que no tienen dudas, por favor lo registren, quedamos todos mucho más tranquilos. Eso es. Igual, criterios de evaluación, si hay alguna inquietud con criterios de evaluación, pues me lo dice. Muchos éxitos, mucho ánimo. Ya, solo nos quedan 3. Comentarios individuales hasta el viernes. Recomendaciones generales. Ojo con esta redacción. semana les envié su enlace actualizado de evaluación por pares. Asumo que todo quedó bien porque ninguno me mandó ningún mensaje, ha tenido problemas. Es el mismo enlace de todo este año y medio que hemos llevado. Lo que hago es actualizar por módulo, entonces no pasa nada. Entonces, asumo que no tengan dificultades con su evaluación. Recuerden, el próximo martes a más tardar dejar registrar su evaluación. La pueden dejar desde hoy mismo si quieren. Como dijo Paola, próximo miércoles dudas del grupo las dejan registradas. Paola tendrá jueves y va a más tardar viernes en la mañana estará publicar las respuestas y solicitar, si lo requieren, pues reunión el próximo sábado. ¿Listo? Eso es. ¿Qué sería con el éxito? Dime. ¿Qué sería contigo? Y tenemos 3 minutos para estar todos rapidísimo enfrente al ascensor para la foto.